En el oeste de Irán podemos encontrar una de las serpientes más curiosas que existen, la víbora cola de araña, que recibe este nombre debido a la similitud del final de su cola con una araña, que utiliza a modo de señuelo para engañar a sus presas. Las serpientes tienen formas de cazar muy diferentes, que varían mucho en función de su tamaño, características, tipos de presas, aunque la mayoría cazan al acecho, esperando a que pase una presa delante suya. Sin embargo, la tipología del terreno donde se encuentra y su preferencia por comer pájaros ha hecho que esta especie necesite atraer de alguna manera a estas aves hasta ella, ya que los pájaros suelen ser más esquivos que el resto de presas, y en muchas ocasiones se posan poco en el suelo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con la imitación de una araña, uno de los platos preferidos de muchos pájaros? La evolución le ha otorgado a esta serpiente la capacidad de crear este señuelo al final de su cola. Cuando nacen estas víboras tienen una cola normal, pero a medida que crecen, unas de las escamas del final de la cola se alargan y otras se hinchan, volviéndose más grandes y redondas, imitando al cuerpo y a las patas de una araña. Con el señuelo preparado ya solo le falta camuflarse un poco e imitar lo mejor posible su movimiento, aunque lo de camuflarse lo tiene bastante fácil, ya que la skin que lleva de serie parece que es de pago. Mientras que la mayoría de serpientes son más activas durante la noche, esta podría decirse que ha sufrido una especie de alteración, modificándose sus horarios y haciéndola más activa durante el día, cuando hay más pájaros en movimiento. Y aunque este método de engaño imitando a una araña es único, otras especies han desarrollado estrategias parecidas. Por ejemplo, la tortuga caimán imita que tiene un gusano en su lengua para atraer a sus presas, principalmente peces. Y otra serpiente de Australia imita el aspecto y movimiento de una larva con el final de su cola. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y de dejar un like si te ha gustado este vídeo. Además, puedes dejar en los comentarios si quieres un vídeo específico sobre cualquier otra cosa.